Estimadas amigas y amigos, reciban un cordial saludo desde Malacatos, Loja, Ecuador. Mi nombre es Robert Yaguache. He venido trabajando varios años en el manejo de cuencas, en encontrar alternativas para una buena gestión de los recursos hídricos, tratando de que sea un proceso participativo, de manera integrada. Y para compartir un poco algunos aprendizajes y experiencias con ustedes, tengo una maqueta que me ayuda mucho en los procesos de capacitación eh, con varios tipos de público, como son estudiantes, a veces agricultores, a veces autoridades, técnicos, eh, y sobre todo porque está en una tercera dimensión y esta es una microcuenca característica de acá de los Andes y voy a tratar un poquito de compartirles algunos de los aprendizajes que hemos venido teniendo en varios años de trabajo y tratar de dar los elementos claves que pueden servir a ustedes para ayudar en el campo a hacer una buena toma de decisiones. Voy a empezar mencionando de que en una cuenca hidrográfica, si tenemos la captación en este sitio, el área de regulación donde debemos poner la atención es hacia arriba. Desde aquí nos vamos hacia las divisorias de agua, hacia las partes más altas. Estos son los páramos, estos son los bosques y estos son, este color más claro es área con agricultura y ganadería. Entonces viene en este sentido el área de regulación, si es que la captación tenemos aquí. Esta sería nuestra área donde debemos poner atención y hacer una buena gestión de sus ecosistemas. Y para eso, uno de los actores claves son los propietarios, es decir, la gente que vive y que de alguna manera tiene el uso de la tierra en esta área. Los propietarios de toda esta área de regulación hídrica. Lo segundo son los usuarios, es decir, las poblaciones que consumen agua, eh, todas las ciudades, pero también están aquí las juntas de riego y pueden también haber industrias. Entonces tenemos varios tipos de usuarios, que es el otro actor clave. Y un tercer actor clave son las instituciones que tienen competencias en esta área de brindar y dar un buen servicio de agua potable, los que están administrando el agua de riego, las instituciones que dan asistencia técnica, es decir, todo ese grupo de apoyo con instrumentos, con asistencia técnica, vendrían a ser entonces el tercer actor. Entre estos tres actores es que se debe de alguna manera interactuar, coordinar e implementar acciones de buenas prácticas para el manejo sostenible de estos ecosistemas. En esta cuenca vemos aquí remanentes de páramo, remanentes de bosque, tenemos el área con ganadería, con agricultura, que es un poco característico de una cuenca andina. Desde Colombia hasta Bolivia, Perú y Ecuador tenemos en los Andes cuencas muy similares a la que vemos aquí en la maqueta. Entonces, el reto que tenemos en el futuro es cómo entre los tres actores llegamos a establecer un mecanismo de una buena gobernanza aquí en una cuenca. ¿Y qué significaría una buena gobernanza cuando tenemos que hacer una consideración de que a nuestra cuenca llega el agua a través de la precipitación y a través de la neblina? Ustedes saben que cuando llueve, esa es una entrada de agua, pero también cuando viene la neblina y choca con los árboles, con los bosques, es un agua adicional, además de la precipitación. Entonces, las áreas, de alguna manera, que tienen bosques de neblina, deberían ser las áreas intocables. Son una de las áreas mucho más importantes porque nos ayudan a interceptar el agua y a condensarla y ponerla disponible, además de la precipitación. Entonces, en una cuenca tenemos
una entrada de agua a través de estos dos factores de la precipitación y la neblina. Y tenemos obviamente los distintos usuarios, es decir, aquí está el ingreso de agua, pero la salida se da a través del agua para consumo, del agua para riego, del agua para las industrias, que puede estar en una misma cuenca o fuera de esta cuenca. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Es de que de alguna manera los pocos bosques que quedan se siguen deforestando. También las áreas agrícolas que no tienen buenas prácticas se siguen erosionando los suelos. A través de los ríos tenemos mucha contaminación de agua, ¿sí? Entonces este es otro de los problemas, la contaminación. Especialmente a nivel de ciudades y pequeños pueblos no se maneja muy bien el tema de aguas residuales, ni siquiera desde las viviendas. Y ese es un elemento clave de cómo desde la vivienda realmente manejar las aguas residuales es otro de los grandes problemas. Y si seguimos subiendo en las áreas agrícolas, el uso de pesticidas viene a ser un gran problema a nivel de las áreas agrícolas. Y para sumar y complicar mucho más este asunto, el tema del riesgo climático. Las tendencias un poco dan a que se va a incrementar la temperatura y que probablemente también exista una variación en la intensidad y en la presencia de lluvias, en la periodicidad de lluvias. Entonces puede ser de que tengamos momentos de lluvia muy intensa, es decir, mucha lluvia en poco tiempo, pero también tengamos días prolongados de sequía. Es decir, que vamos a tener como los dos extremos, que mucha lluvia en poco tiempo y también más sequía. Entonces, nuestra cuenca tenemos que prepararla e ir viendo qué prácticas podemos desarrollar para adaptarnos ante esos problemas. Entonces, para complicar mucho más, tenemos el tema del riesgo climático. Entonces, si tenemos aquí gente que vive y usa el suelo en este territorio, que es el que regula el agua para distintos usos, como lo vemos aquí, riego, consumo humano, industrias, qué sé yo. Tenemos la presencia de instituciones que quieren tomar buenas decisiones y nosotros debemos orientar a ellas a que tomen las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la decisión que se toma ahora es mucho menos costosa que tomarla en 10 o 15 años, ya cuando se degraden los ecosistemas. ¿Por qué también? Porque también es mucho más barato prevenir y proteger lo que hay que restaurar, por ejemplo, bosques. Además, un bosque en estas condiciones de altitud nos tarda 15, 20, 30 años en restaurarse y eso va a ser un gran problema en términos de costo y en términos de tiempo para tener el servicio ecosistémico. Entonces, el reto que tenemos todos nosotros quienes trabajamos en cuencas es cómo gestionar estos recursos con estos distintos tipos de usuarios, con los propietarios que viven aquí y con las instituciones que toman decisiones, sabiendo de que probablemente tenemos precipitaciones más intensas o periodos secos y que vamos a tener incremento de temperatura donde probablemente la evapotranspiración también se incremente y todos estos problemas antrópicos que de alguna manera nosotros como seres humanos estamos contribuyendo a que haya más deforestación, a que haya más erosión, a que haya más contaminación. Entonces aquí está el reto, cómo hacer una gestión integrada de los recursos en este contexto que estamos viviendo. Entonces, amigas y amigos, en más de 20 años de trabajo aquí en los Andes hemos visto muchas prácticas que realmente funcionan y que nos ayudan a manejar esta circunstancia aún en los peores escenarios. Y una de ellas es que todo lo que tenemos de páramos tiene que protegerse. Aquí se deben generar los instrumentos necesarios como políticas comunitarias, como creación de áreas protegidas, comunitarias, parroquiales, municipales. Es decir, agotar todos los mecanismos posibles para que los páramos se mantengan íntegros. ¿Cuál es el mejor manejo de páramos que tenemos?
o que debemos hacer, es no hacer nada en el páramo. Ese es el mejor manejo, no hacer nada. Entonces, ¿qué significa? Quitar el ganado, retirar las vacas que tenemos aquí del páramo, retirarlas. ¿Qué más necesitamos en el páramo? Eliminar las plantaciones forestales, especialmente de pino, que ayudan a interceptar mucha agua y nos complican. Entonces, eso es, ¿y cómo se puede llegar a eso? Haciendo acuerdos con los propietarios. Por último, hasta con programas de compensación por servicios ecosistémicos con incentivos monetarios o no monetarios, a fin de que la gente retire el ganado, no provoque quemas y no expanda sus cultivos. Esas son las 3 acciones que tenemos que, de alguna manera, condicionar para llegar a un acuerdo con estos propietarios. Primera medida. Segunda medida, proteger todo lo que queda de remanente de bosque nativo. Ya lo mencioné hace un momento. Es mucho más costoso restaurar que proteger. Los costos de oportunidad aquí en el Ecuador es, en un promedio de un estudio que se hizo a nivel nacional, de $56 por hectárea y por año. Eso es lo que da la ganadería en utilidad. Entonces a veces uno dice, mejor le doy los $56 por hectárea por año con incentivos monetarios o no monetarios, con semillas, qué sé yo, con algunas iniciativas productivas que sería mejor que el pago a la gente, pero que ellos vean que se sienten compensados, que se sienten que al momento en que retiran el ganado, ellos van a tener algo a cambio. Y por ejemplo, pueden ser iniciativas que se ayude, por ejemplo, de apicultura. La apicultura en estas áreas de remanentes de bosque es muy bueno porque hay mucha flor y además de que la apicultura, digamos, puede generar ingresos, ayuda mucho a la polinización de los frutales, de los cultivos. Entonces es algo muy beneficioso. Entonces, para volver, primero, hacer todo lo posible para que el área de páramo se proteja, no se degrade una sola hectárea más. ¿Cómo? A través de acuerdos con los propietarios y también con instrumentos, como les mencionaba, áreas protegidas, desde privadas hasta áreas protegidas municipales o un territorio mayor. Lo mismo para los remanentes de bosque, proteger bajo todos los instrumentos que sean posibles e implementar programas para el aprovechamiento sustentable de los bosques, como por ejemplo, ¿qué? Ecoturismo, aprovechamiento de productos forestales no maderables, el turismo científico aquí, el tema de la apicultura, donde podemos generar ingresos sin necesidad de tumbar todas estas áreas de bosque. ¿Cómo lo logramos? A través de acuerdos con los propietarios. Por eso es que es muy importante que este actor, que son los propietarios, no tiene que estar fuera del contexto de negociación y de la gestión integrada que tenemos con una visión sistémica y de participación de todos los actores que deben estar en una cuenca para llegar a una salida. Porque la gestión integrada de protección de los recursos no solamente es responsabilidad de las instituciones, ni solamente de los usuarios, ni solamente de los propietarios, es del conjunto de actores, por lo menos aquí los 3 grandes que están identificados. Tercera medida, en las áreas agropecuarias, desarrollar lo mejor que se puede hacer en términos de medidas adaptadas al uso de agropecuario. ¿Cuáles son esas? La agroforestería y la agroecología. Entre más cercas vivas podamos desarrollar, sí, en más barreras para proteger de la erosión de los suelos, sería súper interesante. Podríamos hacer barreras vivas. Donde hay áreas con ganadería tenemos los sistemas silvopastoriles, crear los famosos bancos forrajeros con especies arbóreas que son plantas mucho más nutritivas y pueden ayudar a complementar mejor la nutrición de los animales por los contenidos altos de proteína. Además que las plantas arbóreas resisten mucho más sequía, algunos, entonces que los pastos cultivados. Entonces ya estamos ahí también pensando y planificando con lente climático, es decir, cómo podemos ir seleccionando especies más resilientes para todo este trabajo. Esa sería la tercera medida.
La cuarta medida, proteger todos los márgenes de los ríos. Hay que recuperar por lo menos un margen de unos 20 metros, ojalá, unos 15 metros, y en lo posible intentar llegar a unos 30 metros para que los animales no ingresen aquí directamente al río, sino que tomen agua fuera de estas áreas y recuperar esos márgenes ribereños o vegetación riparia que se denomina. En las legislaciones, por ejemplo, de Ecuador, de Brasil, eso existe, pero no se cumple. Entonces nosotros necesitamos sensibilizar a la gente, informar a los propietarios sobre las ventajas e importancia que tienen estas barreras de aquí. Por ejemplo, nos ayudan a actuar como un filtro natural para detener los sedimentos que vienen desde las laderas, los residuos de los productos químicos se van quedando aquí y podemos tener agua más limpia. Y entre más se cierran las copas de los árboles, ahí en un río, en una quebrada, el agua más fría y esa es de mejor calidad porque tiene más oxígeno disuelto. Son indicadores que nos pueden ayudar a ver que la protección y la restauración de las áreas ribereñas son completamente necesarias en un contexto de este manejo. Y por último, dos medidas más es de que las áreas, como por ejemplo esta, que es una ceja de montaña, como esto, tienen que ser recuperadas, restauradas. ¿Por qué? Porque estas cejas de montaña son las más importantes para interceptar la lluvia, infiltrar y alimentar los escurrimientos de base. Los ojitos de agua que saben asomar por aquí, donde aflora el agua, esa agua no es que se recarga alrededor, en los 20 metros alrededor, sino en las partes más altas, aquí. Estas partes de secas de montaña son los que alimentan los ojos de agua. Por lo tanto, estos son sitios tremendamente importantes para restauración. Y si queremos tener un programa de plantaciones forestales, este es uno de los mejores sitios para poner plantaciones con fines de restauración. Entonces ahí tenemos otra práctica más. Y lo otro que les quería mencionar es con los famosos pinos que han sido plantados en los páramos, es cómo raliarlos a los pinos. Vamos a hacer aquí una práctica de dejar claros de los pinos en este sitio. ¿Para qué? Para el problema que tenemos transformarlo en una oportunidad. Es decir que el pino tiene la ventaja de resistir vientos y heladas. Entonces, al momento de dejar claros aquí, se empieza a recuperar la vegetación nativa, porque se forma un microclima que es generado por el propio pino, porque lo pone mucho más abrigado en la parte interior. Entonces, si tuviésemos la oportunidad para ir raleando progresivamente, dejando claros, esto se va recuperando, luego eliminamos estos árboles de aquí y el paisaje posteriormente hace una transición de la plantación de pino a una vegetación nativa, es decir, transformar un problema en una gran oportunidad. Y bueno, hay otras prácticas muy interesantes cuando pensamos no solamente en agua, sino en biodiversidad, porque todo está interrelacionado, todo es sistémico. No puede haber un buen funcionamiento de un ecosistema hídrico si es que los otros ecosistemas también no funcionan bien. Y para eso los corredores de conectividad son tremendamente importantes. ¿Por qué? Los corredores de conectividad, porque hay muchas especies que son dispersores de semillas. Hay aves y reptiles y hay un montón de otras especies que nos ayudan a recuperar y a restaurar los ecosistemas. Entonces, pensar en formar corredores de conectividad para unir los parches de bosque es tremendamente importante. Y quizá una medida adicional es cómo hacemos todo lo posible por proteger y que no se contaminen las fuentes de agua de los desechos que tenemos de las aguas de la casa, aguas residuales, de las crianzas de chanchos. Entonces, ¿cómo construir biodigestores para hacer un tratamiento previo del agua antes de que vaya y más bien devolverla al río o a la quebrada un agua limpia, los humedales que se pueden hacer? Y esos son tipos de incentivos que las instituciones sí están en capacidad de apoyar, pero necesitamos tener esa visión
sistémica de la cuenca para ir encontrando una salida. Por lo tanto, todo esto es una visión global a nivel de un área de recarga hídrica. Pero para poder implementar, para poder iniciar, para poder arrancar con esto, necesitamos trabajar y negociar con cada uno de los propietarios y este marco de medidas implementarlas a nivel de finca. Entonces, si esto es una finca de aquí, entonces, ¿cuál de las prácticas o medidas que hemos hablado se pueden implementar? ¿Con cuál se puede arrancar y cómo se pueden ir haciendo progresivamente con los años? ¿Y qué incentivos entonces necesitamos desde las instituciones apoyar para hacer este trabajo? Necesitamos hacer plantaciones o cercas vivas, pero ya tenemos que pensar con lente climático. ¿Cuáles son las especies más resilientes? ¿Qué especies me aportan mucha más materia orgánica para mejorar a incrementar los niveles de materia orgánica del suelo? Porque ese va a ser uno de los grandes problemas, la degradación de la materia orgánica. Entonces ya tenemos que ir pensando en ese sentido. Entonces, para ejecutar necesitamos implementar los diseños prediales y planificar a nivel de cada finca qué prácticas son potenciales con las cuales se puede arrancar y cumplir en los años. Y ese diseño predial sea el instrumento que ayuda a regular los incentivos en ese espacio, para que las instituciones se ordenen y se organicen y apoyar ese gran plan y ese gran sueño que tiene a nivel de finca y no sean los planes que tiene que cumplir cada institución. Es decir, la institución puede ir una institución que va a dar ganadería, otra va a apoyar agricultura, otra la parte de plantaciones. No, todas pueden apoyar, pero bajo un ordenamiento para saber que la práctica que la institución está apoyando no vaya a dejar en desmejora otras prácticas u otras situaciones en la finca. No, más bien al contrario, queremos que se sume. Entonces, todas las instituciones deben tener esa visión sistémica. Bueno, eso es un poco lo que quería comentarles, mencionarles, y ojalá estos aprendizajes puedan serles de utilidad. Y pues aquí estamos a las órdenes y un gusto de haber compartido con todos ustedes.